Hola, soy René y les doy la bienvenida a un podcast normal, el lugar en donde hablamos de cosas tan normales como por ejemplo que haga más frío afuera de tu casa que en tu congelador. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida al episodio número 13 de un podcast normal de esta bella temporada que si lo catalogamos por temporadas esta podría ser la 1. Todavía no decido qué temporada es esta, pero digamos que es la primera temporada de un podcast normal. El episodio número 13, este número tan majestuoso, tan místico que muchos dicen que genera mala suerte, la verdad es que no genera mala suerte. Los números son solo números, a menos que creas en la numerología, entonces los números significan algo, pero en este podcast nosotros no creemos en nada y creemos en todo a la vez. Así que este número 13 para nosotros, para toda la producción que está detrás de este bello podcast, significa 13 episodios de decir cosas y que todavía no nos bajen de internet o no nos denuncien o no nos cancelen. Y estamos muy orgullosos de eso. Por favor, gente, ya no cancelen a las personas a menos que se lo merezcan, pero no las cancelen solo porque no comparten el mismo signo zodiacal que ustedes. Lo cual es otro tema muy interesante que hablaremos después, pero el día de hoy, en este episodio número 13, tan de buena suerte o de mala suerte, depende de qué mentalidad tengas, nos encontramos completa, entera y congeladamente en vivo desde Verkhoyansk, en la República de Saja. ¿Dónde está esta república, René? Bueno, está en el extremo oriente ruso o dentro de la Federación Rusa, o como todo el mundo lo conoce, Rusia. Rusia tiene varias repúblicas en su interior y varias otras denominaciones geográficas y políticas que sería muy interesante hablar, pero el tema no es ese. Verkhoyansk es de hecho de las pocas ciudades con muy poca población. Tiene solamente 1500 habitantes. Y conmigo son pues 1501. Así es. Tiene, como les digo, es de las pocas ciudades pequeñas que tiene denominación de ciudad a pesar de los habitantes. Y ese no es el dato más curioso. El dato más curioso es que la temperatura media en enero es de menos 45 grados Celsius. Así es, 45 grados bajo cero es lo que generalmente está esta gente aquí en Verkhoyansk. Y el que es febrero la temperatura media es de menos 30. Así que tampoco crean que hace un chingo de calor o está súper con madre vivir en esta ciudad. Tiene su encanto. Hay una que otra casa por aquí y la gente pues es muy fría. Chistes malos. Pero en verano, aunque usted no lo crea, la temperatura llega a unos agradables 16 grados, lo cual está muy bien, no hay mucho que hacer, pero al menos no te congelas el trasero. Lo único importante para mencionar es que el 20 de junio del 2020, hace más o menos un año, o 6 meses, se registró la temperatura más alta alcanzada en la historia moderna de esta bella pero pequeña ciudad, y fue de 38 grados Celsius, así es. Fue 20 grados más de lo que se acostumbra. ¿Por qué? Bueno, por el calentamiento global. Cualquier persona que no cree en el calentamiento global se puede meter todas sus ideas por donde le quepa y por favor no impida que todas las personas que sí están haciendo algo por detener el calentamiento global hagan su trabajo. Cualquier persona que les diga que no existe el calentamiento global es un chiflade, chiflada o chiflado, como usted le quiera decir. Pero si usted, ser que me está escuchando, ya sea una persona, un fantasma, un extraterrestre o cualquier otra entidad que comprenda estas ondas de audio, si usted todavía duda de que existe el calentamiento global, déjeme decirles que justamente hace una semana, en el norte de México y en el estado de Texas, en Estados Unidos, se reportaron unas fuertes heladas. Yo en ese momento me encontraba en Monterrey, así es, yo viajo por todo el mundo con esta gran producción de un podcast normal. Y en ese momento me encontraba en Monterrey, el 14 de febrero para ser exactos, completamente solo, porque así me gusta pasar mi 14 de febrero, solo, y llorando, comiendo un bote de helado, lo cual no fue necesario porque empezó a nevar. Así es, van a empezar a decir, es que eso no es nieve, eso es hielo. Me vale, ¿sí? Me vale. Para mí era nieve, nunca la había visto y la vi, y fue maravilloso. Pero hay algo que mencionar y es que no fue una nevada normal. Al día siguiente hizo mucho frío y resulta que Texas estaba en una alerta roja por las nevadas. Algo que no es normal en Texas. Si algo caracteriza a Texas es justamente que no haya nieve. Y de hecho en Brownsville, Texas, era la tercera vez que caía nieve desde 1898. Así es. La segunda ocasión
O sea, la primera ocasión fue en 1898, la segunda ocasión fue en el 2004 y ahora fue en el 2021. Y en el norte de México, todos los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, creo que en Sonora un poco y un poco en Durango, pero más que nada en los estados fronterizos, que por cierto vayan a escuchar la de Leyendas del Norte, parte 1 y 2, porque hablamos de leyendas de los estados fronterizos, se registraron también fuertes nevadas y fuertes fríos, y de hecho, como les dije, en la ciudad de Monterrey el 14 de febrero nevó. Yo estaba muy emocionado porque ese fue mi regalo de San Valentín, pero al día siguiente, pues obviamente en Monterrey nadie sabe de nieve, hacía un frío de la chingada. ¿Por qué? Pues por todo el hielo que estaba ahí acumulado. Y de seguro alguien va a decir, ay güey, era muy obvio, lo que debiste de haber hecho fue echar sal para que... Me vale, sí, me vale. O sea, yo no sabía qué hacer con tanta nieve. Mis plantas se murieron, bueno, las plantas de mi mamá se murieron. Y la verdad es que es algo que a pesar de que usted diga, René, pues ya es solo un evento de una vez y ya, disfrútalo. No, la verdad es que resulta que es más común de lo que parece. Porque en Monterrey cae nieve desde hace un chingo de tiempo. De hecho, justamente el 14 de febrero de 1895, hace 126 años, había caído nieve. Y de hecho fue la peor nevada de todo Monterrey. Cayó de hecho como 80 centímetros de nieve. Justamente hace 126 años, justamente el 14 de febrero. ¿Coincidencia? No lo creo. Pero aún así 80 centímetros de nieve es un chingo. Es básicamente la mitad de la altura promedio de un mexicano. O sea, nos hubiera cubierto a la mitad. A todos los que estuviéramos en esa fecha. Pero, aunque usted crea que esa fue la última vez, no fue la última vez que cayó nieve en Monterrey. De hecho, es más usual, entre comillas, de lo que parece. Porque el siglo pasado, desde 1900 hasta 1999, cayó al menos 5 veces. En 1925, 1949, 1967, en el 83 y en el 97. De hecho, pues cada 20 años, o sea, cada 20 años neva en Monterrey. Y en este siglo, en el 2017, cayó nieve en ciertas partes, no en todos lados, sino en la zona de las montañas y las casas que están por las montañas. Ellos fueron los que vieron la nieve en el 2017 y ahorita en el 2021, donde más gente sí tuvo nieve en sus casas. Y usted de seguro va a empezar a decir, ay güey, nieve la de Aspen, Colorado. Esa sí es nieve, o sea, ustedes era agua y hielo, ni siquiera tenía copos de nieve, era lluvia congelada. No. Nieve la que cae en Aspen, nieve la que yo he ido a visitar. Es más, hasta acá hay nieve de limón. Por favor. Para mí es nieve y para todo el mundo era nieve. Se disfrutaba igual, hacía un chingo de frío, igual que en cualquier otro lado donde cae nieve. Y lo que podemos sacar todo esto es que cualquier persona de Monterrey que haya vivido desde el año 1925 hasta el 2021 ha visto por lo menos nieve una vez en su vida. Así es. Wow. Yo ya vi nieve una vez en mi vida y espero que en otros 20 años vuelva a caer nieve para verlo por segunda vez en mi vida. Supera eso, Tlaxcala. De todas maneras, a pesar de la bella postal que sacaron para San Valentín con la nieve en Monterrey, el frío sigue. Aquí no, ya en Monterrey, bueno, yo no estoy en Monterrey. La gente de Monterrey ya no hace frío. Ay, casi rompo la ilusión. La gente de Monterrey y del norte de México ya se disipó el frío, pero en Texas todavía sigue el frío y de hecho se vino toda una oleada de problemas con la luz y es porque hizo tanto frío y Texas no está nada acostumbrada a que haga frío que el suministro de gas se tuvo que cortar porque las tuberías se congelaron y la CFE, la Comisión Federal de Electricidad en México, así se le llama en México, pues básicamente sufrió un corte porque no tenía gas para producir electricidad y Texas dijo, ¿sabes qué? No hay electricidad, no hay gas para los mexicanos y pum. Y no es porque Texas quisiera ser mamones, simplemente no podía dar gas. De hecho, hoy es 22. Ayer 21 de febrero volvieron a dar el suministro de gas a pues la CFE, pero la CFE pues se la vio negra, o sea, no había luz en el norte de México y tuvieron que haber cortes de luz, algunos lados ni tenían gas y en Texas no, peor, o sea, ahí no había nada. Y aquí en México hubo estados que ni siquiera hizo frío y igual tuvieron que tener apagones para poder regular esta demanda tan alta de luz, porque hace frío, ¿qué haces? Prendes tu calentador, exiges más luz, no podemos darte luz porque no hay gas. ¿Qué haces? Pues
te quedas a oscuras, pero ustedes tranquilos, no se mortifiquen. El presidente salió al quite y dijo, ¿saben qué? Hay un problema de electricidad muy fácil, no usen electricidad. De 6 de la tarde a 11 de la noche, no usen electricidad. Puta madre, qué buen consejo. Es lo equivalente a decir, ¿sabes que estás deprimido? No estés triste. ¿Te bulean por ser nerd? No seas nerd. ¿Te acosan en la calle? No salgas a la calle. No hay vacunas, no te enfermes. ¿Qué nivel de presidente tenemos? No lo sé, pero esto no es El Pulso de la República o cualquier otro programa de política como para hablar de política. El día de hoy nos vamos a centrar en un evento histórico donde también hizo frío, donde también no había luz y donde muchas personas se vieron afectadas. Y se llama el año donde no hubo verano. Así es, el tema de hoy, después de 10 minutos de introducción, es el año que no tuvo verano o el año sin verano. O podría ser invierno o vera-invierno, pero no queríamos copiar a Phineas y Ferb. Así que para no meternos en pedos legales vamos a ponerlo como un año sin verano. Y todo comenzó el 5 de febrero de 1815 en el puerto de Yogyakarta en Indonesia. De este puerto salían 2 navíos a inspeccionar las costas vecinas porque acababan de escuchar una fuerte explosión. Las tropas de esta ciudad fueron a inspeccionar pensando que estaban siendo atacados, pero se dieron cuenta que no había nada de qué preocuparse. Dejaron pasar el incidente, pero lo que nadie sabía es que a 1200 kilómetros de distancia había hecho erupción el volcán Tambora en la isla Sumbawa. Y ya sé que van a decir, René, otra vez estás con tus cosas de volcanes. Ya hablaste de eso hace 3 episodios, en el episodio de Monte Vesubio contra Pompeya, que por cierto, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Pues sí, así es, voy a hablar otra vez de volcanes, pero esta vez es una manera justificada. Y ahorita se van a dar cuenta. Este volcán, Tambora, está en Indonesia, en la isla Sumbawa. Y a 1200 kilómetros de distancia se escuchó la erupción, se escuchó la explosión. A la mañana siguiente, después de esta explosión, empezó a caer cenizas por todo el mar y por toda la isla de Java, que es donde estaba este puerto. Y la actividad volcánica se intensificó hasta el 10 de abril. El día siguiente, el 11 de abril, fue cuando el volcán tuvo su erupción más violenta. El estallido se escuchó a más de 2000 kilómetros de distancia. Cayeron piedras pómez de más de 20 centímetros de largo. Y el flujo piroclástico bajó por toda la ladera del volcán y aniquiló al pueblo de Tambora. Toda la isla de Sumbawa y Lopbok, ya saben cómo en este podcast nos encanta batallar con los nombres. Sumbawa y Lopbok quedaron cubiertas por cenizas. Indonesia, si usted no sabe cómo es Indonesia, si no sabe dónde está Indonesia, búsquelo en un mapa, pero está en Asia. Es básicamente un país hecho de islas. Son muchas islas. Hay una isla muy grande y muy famosa que se llama la isla de Java. Hay otro que se llama... Está la isla de Sumbawa, donde está el volcán, y está una isla vecina que se llama la isla de Lopbok. Bueno, estas 2 islas quedaron cubiertas de ceniza. La erupción fue tan fuerte que llegó al grado número 7 en el índice de explosividad de un volcán. ¿Cuál es ese índice? Bueno, este índice te dice que tan fuerte explota un volcán y solamente hay 8 niveles. Así es. Del 0, que es el nivel de que... al 8, que es, no mames, explotó la Tierra. Bueno, este volcán tuvo el grado 7. O sea, estuvo a un nivel de decir, no mames, se va a acabar el mundo. O sea, sí estuvo muy fuerte la explosión. De hecho, el poder de esta explosión fue de 800 megatones de TNT. Si usted no sabe qué es un megatón de TNT, o sea, es la cantidad de toneladas que se necesitan de TNT, de dinamita, para replicar esta explosión. Esta fue de 800 megatones. Y si como quiera no se imagina cuánta cantidad es esta, bueno, la bomba atómica de Nagasaki, la que destruyó pues, la ciudad de Nagasaki, fue de 25 kilotones. Esta es de 800, o sea, la explosión del volcán fue de 800 megatones. La de Nagasaki fue de 25 kilotones. Esta erupción volcánica fue 32,000 veces más poderosa que la bomba liberada en Nagasaki. Y la verdad, con total justificación, o sea, partió la montaña a la mitad. La montaña medía aproximadamente 4,300 metros sobre el nivel del mar. Y después de esta erupción,
mide 2.850 metros sobre el nivel del mar. Prácticamente destruyó la mitad superior de la montaña, la echó al aire, o sea, no como un misil. Se hizo ceniza, se explotó, se hizo flujo piroclástico, pero de hecho, es considerada la explosión más fuerte en los últimos 2000 años, la que ocurrió. Y ustedes se estarán preguntando, René, de nueva cuenta, ya hiciste un episodio de volcanes, ¿por qué estás diciendo esto? ¿Qué tiene que ver con un año sin volcán? Bueno, justamente una de las consecuencias que generan los volcanes es algo que se le llama el invierno volcánico. Y en primera instancia, cuando explota un volcán, obviamente mata a muchas personas. De hecho, en esta explosión hubo como 12,000 personas muertas en las primeras 24 horas por la lluvia de cenizas y los flujos piroclásticos. Pero después hubo unas 70,000 muertes por el hambre, porque pues los animales se murieron, no salía el sol, empezó a llover, el clima se hizo un desastre. Pero además de eso, porque evidentemente hubo una destrucción masiva por el hecho de que explotó un volcán y mucha gente murió por los flujos piroclásticos o las piedras o las cenizas. Además de eso, el volcán lanzó al aire 55 millones de toneladas de dióxido de azufre, lo cual, esta cantidad de dióxido de azufre, cuando llega a la atmósfera, se convierte en aerosoles de sulfato. ¿Y qué hacen los aerosoles de sulfato? Bueno, evitan que la radiación del sol no entre a la atmósfera. En otras palabras, no calienta la Tierra. Así que además de toda esta destrucción, el invierno volcánico, como se le llama, es cuando las cenizas de un volcán llegan tan alto en la atmósfera que bloquean la radiación del sol y no se calienta la Tierra, la Tierra, la temperatura baja, por ende, los climas que están acostumbrados a tener en invierno, en verano y en primavera, se van a la fregada y es como si nada más existiera el invierno. Así es, básicamente de eso se trata. De hecho, fue tanta la cantidad de ceniza y azufre que hubo en la Tierra que se veía como si estuviera borroso. Y no eran sus ojos, era porque había polvo en la atmósfera. De hecho, no se notaba en un día normal, pero cada vez que atardecía en toda esta región de Asia y Europa, se veía como si hubiera una pequeña estela de cenizas y se notaban más cuando atardecía por el reflejo del sol. De hecho, hay una pintura muy famosa, que se llama El Canal de Chichester, hecha por el pintor J.M.W. Turner en 1828. Se llama Canal de Chichester, búsquenlo. Y ahí se ve cómo hay una fina capa de cenizas flotando. Y la gente escribía de eso, decía, oye, como que está raro, ¿no? ¿Será porque me estoy quedando ciego? De que no, de hecho se ve raro, hay polvo en el ambiente. Era por eso. Aún así, a pesar de este inconveniente visual, la temperatura la temperatura global fue lo que de verdad se vio afectada. Y es que por estas cenizas, la temperatura global descendió entre 0.7 y 0.8. Y esto generó grandes cambios. Ustedes estarán diciendo, René, 0.4, 0.7, 0.8 de descenso en la temperatura no es nada. Yo le pongo aquí al aire acondicionado, al clima o como le digan en su ciudad, yo le pongo 21 y mira, bien a gustito. Y si me da frío le subo a 22 o 23 y ya. Bueno, es muy distinto la temperatura que tú estás acostumbrada al aire acondicionado o al clima a el aire global, ¿ok? Es muy distinto enfriar tu cuarto porque nada más vives tú a enfriar todo el planeta. Y justamente en 1815 acaban de terminar las guerras napoleónicas. Ya se había acabado todo este pedo de Napoleón, ya perdió en la batalla de Waterloo, no recuerdo. Un día voy a hablar de las guerras napoleónicas. Pero ya pasó todo este pedo y la gente dijo, ¿saben qué? Vamos a descansar, fueron 10 años de guerra, fue un invierno terrible, vamos a dejar que este nuevo año, 1816, nos traiga prosperidad y podamos descansar y comer. Pues mangos, en la primavera de 1816 la nieve no se había ido. Así es, en todo el hemisferio norte la nieve seguía y no se vio ni una pizca de primavera. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá todavía había nieve. El mes de junio fue duro de frío. Y básicamente en la ciudad de New Hampshire ya no podían arar la tierra porque nunca salió el sol. El 6 de junio, por ejemplo, cayó una tremenda tormenta en Quebec y las aves murieron congeladas.
a 2 semanas del solsticio de verano. O sea, apenas iba a ser el solsticio de verano y había caído una terrible tormenta. Estas partes, o sea, del hemisferio norte, las ciudades del hemisferio norte son frías por naturaleza, pero llega un punto en el que dices, güey, esto no es normal. Y de hecho en Estados Unidos, en Maine, las cosechas se marchitaron por una helada muy severa. Y las ovejas, los rebaños de ovejas también murieron por el frío. En Massachusetts, el 5 de junio, la temperatura había llegado a 26 grados. Y al día siguiente, el 6 de junio, la temperatura descendió hasta 7 grados. Y continuó descendiendo y de ahí ya no subió. De hecho, en otra ciudad, en Connecticut, el 7 de junio, nevó durante 1 hora. Y en el mes de junio, cuando el buen tiempo lo permitía, resembraron la tierra. Salieron nuevos brotes y todo, pero como si la temperatura dijera, nada más estoy esperando para chingarte, volvió a bajar la temperatura y hizo estragos en todas las hortalizas y básicamente se echó a perder todo. Tuvieron que volver a recuperar todo lo que habían sembrado. Volvió a haber una pequeña etapa donde sí podían volver a sembrar los cereales, como el trigo y el centeno, pero en agosto volvió a bajar. Y el 27 de septiembre todas las cosechas se perdieron. Básicamente había una crisis alimentaria en Estados Unidos porque las cosechas se perdieron. Todo lo esencial, las ovejas estaban muriendo, las cosechas de cereales, de cualquier otra legumbre, vegetal, se estaban muriendo. Y no solo en América, como les dije, en Europa también. Les mencioné que en 1815 acaba de terminar las guerras napoleónicas y en 1816 esperaban que todo fuera pues más calmado y pudieran descansar, pero no. Las condiciones frías y húmedas de toda Europa provocaron que se perdieran las cosechas, que se murieran los ganados y que hubiera una hambruna general. De hecho, esta se le consideró como la última gran crisis de subsistencia en el mundo occidental, pero en realidad fue en el hemisferio norte, por así decirlo. Por ejemplo, en Alemania, las patatas se pudrieron en la tierra. Las tormentas arruinaron las cosechas de cereales. En Dinamarca llovió casi todos los días durante 5 semanas. En España y Portugal, por ejemplo, que son lugares más cálidos, persistió el frío. De hecho, hubo por ejemplo, en agosto, que es un mes generalmente seco, llovió casi todo el mes. De hecho, solo hubo 3 días donde no hubo nube. Todos los demás llovió. Y el fracaso agrícola era evidente, o sea, los alimentos, se echaron a perder, los precios de los alimentos que sí servían subieron, el precio del pan se había pues duplicado básicamente. De hecho, se le pedía en las cenas a los invitados que llevaran sus propios panecillos. Y ¿se acuerdan que una vez en el episodio de All Hallows Eve, o en el episodio 4 de Halloween, hablé sobre una hambruna irlandesa, que es la que provocó que los irlandeses se fueran a Estados Unidos? Bueno, fue justamente en este tiempo donde la emigración de Irlanda a Estados Unidos creció, porque los inmigrantes tenían hambre, pero se dieron cuenta que cuando llegaron a Norteamérica tampoco había comida. Así que mucha gente murió de hambre. Y un dato curioso es que como también aumentó el precio de la avena, en general, pues no le podían dar de comer a los caballos, que era la principal fuente de transporte en ese momento. Sin embargo, se dice que este evento de que no hubiera caballos ayudó a que se creara la bicicleta en 1817. O bueno, no la bicicleta, sino un modelo anterior, porque se supone que ya no había caballos para transportarse. De igual manera, en términos generales, el aire, la tierra y después los océanos bajaron de temperatura. De hecho, los anillos de crecimiento de los robles europeos, si ustedes saben cuáles son, cuando parten un árbol se ven los anillos y cada anillo es básicamente como un año, y luego la composición de estos anillos te dicen cómo estuvo la temperatura o el ambiente en ese año. Bueno, decían que no se había, en base a estos anillos se reportó que 1816 fue el segundo año más frío en el hemisferio norte desde 1400. Y en esta época, en 1816, en esta época, no existía una ciencia meteorológica como hoy en el día. Mucha gente creía que no había, que no salía el sol o que había mal clima por el mismo Dios, ¿saben? O sea, culpaban de ira divina el hecho de que no hubiera buenas condiciones para sembrar la tierra.
y había sectas religiosas extremistas que decían que iba a llegar el fin del mundo. De igual manera, la gente notaba que algo estaba mal, pero casi nadie sabía por qué, ¿ok? Nadie sabía por qué, entonces decían, güey, ¿qué pedo con este año? ¿Qué pedo con el mundo? Pum, resulta que a unos 10.000 kilómetros de distancia explotó un volcán y redujo la temperatura global, o al menos del hemisferio norte. Pero no todo es malo, como les dije, el hecho de que no hubiera alimento, que la gente no pudiera salir de sus casas porque hace mucho frío, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, hizo que pues, la gente encontrara maneras de poder sobrevivir o de subsistir, así como mencioné el caso de la bicicleta, que se creó porque ya no había tantos caballos. Está esta historia de Mary Goodwin, o mejor conocida como Mary Shelley, autora de Frankenstein, y es que ella tenía un amante. Este amante era el poeta inglés Percy Shelley. Percy Shelley tenía una familia, tiene esposas. Luego se juntó con Mary Goodwin, y después se casaron, por si no lo sabían. Bueno, antes de casarse, cuando los dos andaban de amantes, viajaron en primavera a el sur de Francia, en Ginebra. Se supone que en primavera este lugar es muy bonito, hay un lago muy bello y todo, pero cuando iban en el viaje se dieron cuenta que había un frío terrible. De hecho, solo había copos de nieve y ya. Solamente había eso, nieve por todas partes. Cuando llegaron a la villa donde se iban a quedar, a las orillas del lago de Ginebra, fueron recibidos por otro joven poeta llamado Lord Byron. Su estancia fue horrible. Horrible, o sea, por todos los días llovió, no podían salir, estaban encerrados en sus casas, a cada rato había truenos, nieves. Cuando de repente había un día bueno, salían a caminar o se reunían al lago, vaya en bote, para pasear. Pero la mayor parte del tiempo se la pasaban encerrados. Y una vez, cuando estaban encerrados, hartos de las tensiones que se creaban por estar con alguien encerrado mucho tiempo, contar historias de fantasmas. Así que Byron y Mary empezaron a relatar, pues, historias de experiencias sobrenaturales, de cosas que les pasaban, y no solo quedó ahí, sino que tiempo después, Mary Shelley, ya que se casó, creó un libro en el que hablaba sobre una criatura que era fabricada, ensamblada y tenía un calor vital interno. Y fue así como creó, tiempo después, Frankenstein. Así que ese es un ejemplo, además de la bicicleta y de la pintura que les comenté al inicio, de cómo la gente retrataba o aprovechaba pues, problemas del clima para poder ser creativos, y a la vez le decían a todo el mundo, oye, el clima está raro, o sea, esto no es normal. Si ustedes se preguntarán qué pasó después con todo este clima, ¿se quedaron congelados para siempre? ¿Fue la era de hielo? No, claro que no. Lo que pasa con este azufre es que se quedó flotando en la atmósfera durante unos 2 años más. Las temperaturas no se recuperaron sino hasta 1818. Sin embargo, todavía había polvo, o sea, el polvo se quedó ahí más tiempo. Las temperaturas bajaron a la normalidad, pero el polvo se quedó ahí hasta que ya tiempo después, tal vez haya alguna que otra partícula de ceniza flotando todavía, pero es muy poco probable. Pero este es un ejemplo de cómo es que las cenizas de un volcán bajan apenas menos de 1 grado la temperatura y básicamente se vuelve una era de hielo. Bueno, no tal cual, pero hablando de eras de hielos, hay un concepto que se llama la pequeña era de hielo, así es como lo dicen ciertos científicos, y se refieren a un periodo frío que abarca entre los años 1300 y 1850, en el que el hemisferio norte tuvo un modesto enfriamiento, o sea, menos de 1 grado, de hecho fue como 0.8 grados los que se llegó a enfriar, pero durante todo este tiempo, durante estos casi 500 años, la temperatura bajó. Y se cree que fue por varias razones. Uno fue por la disminución de actividad solar, por lo que no llegó tanta radiación a la Tierra, y otro fue por las actividades volcánicas. No sé si lo recuerden en el episodio del Monte Vesubio contra Pompeya, que ya le hice un short comercial a ese episodio. Yo mencioné que el Monte Vesubio llevaba muchos años activos, casi como 400 años. Y no solo ese, sino muchos otros. De hecho, se cree que ahorita en la actualidad, a pesar de que hay muchos volcanes activos, no es nada a comparación de lo que había antes. Entonces se cree que en la actualidad, la poca actividad volcánica a comparación de la que había antes hace que el planeta no se enfríe tanto.
Pero también hay otra teoría, que antes de esta pequeña edad de hielo había otro periodo llamado el periodo cálido medieval, desde el siglo X hasta el siglo XIII, o sea, desde el año 900 hasta el año 1300, en el que había más calor de lo normal en el hemisferio norte. Todas son teorías, no es una regla de que todo el mundo hacía frío o todo el mundo hacía calor. De hecho, no se han encontrado evidencias suficientes de la pequeña edad de hielo que haya afectado a todo el mundo. Lo que sí se sabe es que afectó el hemisferio norte, fue menos de 1 grado, pero aún así hizo que el ambiente se adaptara a este clima. Y eso es algo que justamente quiero hablar ya para cerrar el episodio del día de hoy, sobre el calentamiento global. O sea, el quinto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático dijo que es extremadamente probable que la actividad humana haya sido la causante del calentamiento observado a mitad del siglo XX. Y ustedes ya saben qué es el calentamiento global. Si no lo saben, pues se los explico. Es básicamente el calentamiento de la Tierra debido a las emisiones de gases de efecto invernadero que nosotros los humanos creamos. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? Bueno, algunos son el dióxido de carbono, el metano, los óxidos de nitrógeno. Todos estos hacen que se destruya un poco la atmósfera, hace que entre más radiación de la que debería entrar del Sol y hace que el planeta se caliente. Esto es malo. ¿Por qué? Bueno, pues como les dije, la temperatura superficial de la Tierra se dice que va a aumentar en este siglo de 0.3 grados a 1.7 grados en las mejores condiciones. O sea, donde supuestamente no sube tanto y a todo nos va con madre, dicen que va a subir entre esos rangos. Pero si somos pesimistas y no hacemos nada al respecto, puede subir de 2.6 a 4.8 grados en este siglo. O sea, en 100 años. Y de este siglo ya pasaron 21 años. O sea, se dieron cuenta lo que 0.3 grados hizo en Europa por la explosión de un volcán. Ahora imagínense lo que haría 1 grado. 1 grado, o sea, destruiría básicamente todos los alimentos. De hecho, varios de los efectos que puede causar el calentamiento global es, obviamente, la temperatura el aumento de la temperatura, el nivel del mar va a subir, va a haber cambios en los patrones de precipitación, se va a ver una expansión de los desiertos subtropicales, además va a haber olas de calor muy intensas, sequías, lluvias, fuertes nevadas como la que ocurrió en Texas y en Monterrey. Además, el mar se va a acidificar y va a haber una extinción masiva de especies. Además, va a haber una amenaza a la seguridad alimentaria porque no va a haber suficientes cosechas y se van a perder muchos hábitats por las inundaciones. Así es, van a pasar muchas cosas malas si el planeta se calienta. Y solo como otro dato curioso, para que no piensen que, pues estos años son solamente una anomalía como lo que pasó en 1816, que solamente fue por un volcán. No. O sea, sí había habido años más fríos que otros, unos más variables que otros, pero de los 17 años más cálidos registrados, 16 han ocurrido después del año 2000. O sea, es básicamente nuestra culpa, ¿saben? Es nuestra culpa que el planeta se esté calentando. O sea, para que se den una idea, desde el año 1880 hasta la actualidad, la temperatura global ha aumentado poco más de 1 grado Celsius. ¿Y cuál es la temperatura global normal? 14 grados. Aproximadamente 14 grados es a la temperatura global a la que se tiene que estar para que vivamos como... Bueno, para que se viva como se vivía antes del calentamiento global, ¿ok? Era 14 grados Celsius. Ahorita la temperatura global es un poquito más de 15 grados debido por todo este calentamiento global. Pero ¿qué pasa si se sube más? Por ejemplo, 6 grados. De hecho, la era de hielo, la verdadera era de hielo, donde todo estaba cubierto de nieve y llega este mamut y se hace amigo de un oso perezoso y de un tigre dientes de sable y hacen como 5 películas. Bueno, esa era de hielo. La temperatura aproximada era de 6 grados más frías de la temperatura global normal. O sea, si la temperatura global normal era de 14 grados, estaba a 8 grados. 8 grados era la temperatura de la Tierra. Así que si uno pensaría, es que solo es 1 grado, son 2 grados, yo le subo al aire acondicionado y
de 21 paso a 23 y ya no me da tanto calor. Sí, o sea, estamos acostumbrados a que nosotros suben y bajan temperaturas de 1, 2, 3 o hasta 5 grados, pero en la Tierra eso no es normal. O sea, un cambio tan ligero como de 0.5, 0.3 grados en el planeta hace que haya una extinción masiva de las cosas. Ya lo vimos en un año sin verano. Suena chistoso, ¿no? Un año sin verano. Pero hasta rima. Pero es un problema que existe, que es real y que a pesar de que te vendan la idea de que tú como persona puedes acabar con el calentamiento global, la verdad es que es muy difícil. De hecho, en esta pandemia, porque en Estados Unidos, por ejemplo, la pandemia hizo que la gente no saliera de sus casas. La reducción de emisiones de carbono en Estados Unidos bajó solamente 11% y la gente no salía. El verdadero problema son las industrias, son las empresas que usan materiales contaminantes. Y generalmente te venden esta idea de que no, tú puedes acabar con la huella de carbono, la puedes reducir. Y sí es cierto, es verdad. O sea, tú tener hábitos más sustentables está bien, pero no basta. O sea, no basta con que recicles las botellas de plástico, no basta con que compres popotes de metal, no basta. Tenemos que presionar a las industrias, pues a todas estas corporaciones que son las que echan a perder el medio ambiente. Me gustaría hacer otro episodio, tal vez en otra ocasión, sobre medio ambiente, sobre el calentamiento global, específicamente con datos que dan miedo. Pero el día de hoy, eso es todo por el momento. Espero les haya gustado el podcast, espero ya no tengan frío, espero si tengan luz para que puedan escuchar este podcast y no pongan a cargar sus celulares o su computadora o lo que sea. Tápense mucho, ya no va a ser tanto frío, pero de igual manera no se les vaya a meter un aire por ahí. Los quiero, cuídense y nos vemos la próxima. Bye. Por cierto, no, bye no. Les quería comentar que ya tenemos la página oficial de Instagram de un podcast normal, así que vayan y síganla en este momento, es @podcast.normal, así la encuentran en Instagram. Síganos en Spotify, también en YouTube, estamos en YouTube como un podcast normal, ahí pueden encontrar los videos que básicamente son los audios pero con la portada, la imagen de la portada. Y en el Instagram es donde subo imágenes completas de todo esto. O sea, este episodio que sale el martes 23. El día siguiente, el 24, subo imágenes de todo esto que les conté. De la pequeña edad de hielo, de un año sin verano, del volcán, de todo eso. También hay imágenes de episodios pasados, porque apenas acabo de hacer el perfil. Así que ahí lo pueden encontrar. También subo una que otra... pues digamos que datos curiosos del episodio que va a seguir. Ahorita si entran van a ver que puse un post sobre la pequeña edad de hielo sin que saliera este episodio, y así va a ser el próximo domingo. Voy a subir un pequeño post sobre el posible tema de que va a tratar el episodio del siguiente martes. Así que espero que lo sigan, espero les haya gustado este episodio, espero que hayan llegado hasta este minuto. Nos vemos en la próxima, bye.